Buen día, Moisés Absalón Pastora, hermano, amigo. Siempre es un gusto estar con vos, compartir y dirigirnos a las familias nicaragüenses en distintos contextos y coyunturas, y hoy que es Día de la Niñez, Día de los Niños y de las Niñas, 1 de junio. Y por ley, tal y como señalaba, del 1 al 7 de junio es la Semana de la Niñez. Y las instituciones de nuestro buen gobierno están celebrando todos los avances, todos los progresos, toda la materialización y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Para la revolución sandinista, las niñas y los niños son primero, son lo más importante, la prioridad. Nuestro gobierno ha hecho realidad el principio del interés superior de la niñez, a través de las políticas, a través de los programas. Los niños y las niñas son el corazón de todo lo que hace nuestro gobierno. Y eso se refleja en la inversión pública, en el incremento de los recursos fiscales, de los recursos presupuestarios dirigidos a los niños y a las niñas. Se refleja en los programas diversos que se han creado. Se evidencia en la mejoría de las condiciones de vida de los niños y las niñas en todos los campos. Estos programas protegen y atienden de forma integral a los niños y las niñas del campo, de la ciudad, a los niños y niñas con discapacidad, a la niñez perteneciente a los pueblos originarios y afrodescendientes, a la niñez en condiciones de vulnerabilidad, a la niñez que vive en situación de riesgo. Es decir, no hay un grupo infantil, no hay un sector de la infancia en donde nuestro gobierno no tenga una política, un programa dirigido a transformar su realidad y la de su familia. Nuestro gobierno ha encarnado los derechos de la niñez, todos los derechos que están establecidos en los instrumentos jurídicos internacionales y en las leyes nacionales. Nuestro gobierno los ha transformado en un programa. El gobierno sandinista no tiene un discurso de los derechos de la niñez, tiene una praxis, una práctica de los derechos de la niñez que lo ha venido desarrollando desde el año 2007 a la fecha. Y podemos ir mencionando derecho a derecho y podemos hablar de programas que hacen realidad cada uno de estos derechos. Por ejemplo, el derecho a la recreación. Nuestro gobierno ha creado y habilitado parques en los 153 municipios del país. Parques bonitos, parques arborizados, parques coloridos, parques que se han convertido en espacios de convivencia de las familias y en donde los niños y las niñas pueden llegar a jugar, pueden disfrutar en alegría, en armonía, en convivencia fraterna con sus padres y todos los miembros de la familia. Verdaderamente los parques que se han construido en los 153 municipios son pulmones, son espacios verdes y son espacios en donde los niños y las niñas pueden vivir en felicidad. El derecho a la seguridad alimentaria, el derecho a poder tener alimentos suficientes, alimentos de calidad, alimentos sanos. Ese derecho nuestro gobierno lo ha hecho realidad a través de una constelación de programas que han permitido reducir la desnutrición crónica y prácticamente eliminar la desnutrición aguda. Nosotros cumplimos con los objetivos de desarrollo del milenio en cuanto a la reducción de la desnutrición infantil y estamos en la ruta de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. En el año 2006 nosotros teníamos un 22% de desnutrición crónica. A la fecha nosotros tenemos un 9% de desnutrición crónica, es decir, la hemos reducido de manera sustantiva. Tenemos el programa La Merienda Escolar, que garantiza que todos los niños y niñas de las escuelas puedan recibir alimentos diarios. Y eso no solamente ha permitido disminuir la desnutrición, sino que ha permitido mejorar los niveles de retención y de promoción escolar. Hay un dicho nicaragüense que dice:
barriga llena, corazón contento. Entonces los niños están recibiendo alimentos en las escuelas, pero no solamente en las escuelas, sino también en sus espacios familiares y comunitarios, porque hay una gran cantidad de programas dirigidos a garantizar seguridad y soberanía alimentaria, como el programa Hambre Cero, como el programa Bono Productivo. Es decir, todos estos programas que convierten a las familias nicaragüenses en protagonistas y en sujetas económicos, permiten que los niños y las niñas puedan tener disponibilidad de alimentos. Los gobiernos neoliberales tenían una visión asistencialista alrededor de reducir la desnutrición, y lo que hacían eran donaciones de alimentos. Yo quería preguntarte sobre ese tema, porque con este día, que es importante porque marca lo del niño, la niña y todos sus derechos, la mejor persona que podía exponer sobre esta situación sos vos, porque además fuiste procurador de la niñez, y en aquel tiempo, en esos momentos cuando habían gobiernos neoliberales, el tema empezó a profundizarse a través de lo que vos señalabas en términos de análisis de la situación que se vivía. Mi pregunta en este caso, Carlos Emilio, es: ¿qué tanto apoyo recibiste de esos gobiernos siendo vos procurador? Es decir, para ahondar sobre un tema donde universalmente los políticos lo toman como un referente, el niño, la niña, la familia, la juventud, son discursos bonitos, pero en esencia, ¿qué sentías vos que se hizo? Hay un abismo de diferencia entre lo que era la realidad de la niñez durante el neoliberalismo y la realidad de la niñez ahora, con un gobierno de paz, de bien, de reconciliación, de unidad nacional. Me tocó ser procurador de la niñez y la adolescencia durante el neoliberalismo, y este servidor de manera recurrente y sistemática hacía denuncias por violaciones a los derechos de la niñez, violaciones masivas y sistemáticas a los derechos de la niñez. Por ejemplo, los dos derechos que acabo de mencionar, el derecho a la recreación y el derecho a la seguridad alimentaria. Durante el neoliberalismo, los parques estaban destruidos, abandonados. Habían poquísimos parques, y los que habían sido construidos en la década de los 80. Por ejemplo, el Parque Luis Alfonso Velázquez Flores aquí en Managua se destruyó. Entonces, ¿o lo dejaron destruirse? Entonces, habían pocos parques que habían sido heredados de la primera etapa de la revolución, y estos estaban abandonados, oscuros, en una situación de inseguridad. Prácticamente eran nidos de delincuencia los parques. Los niños y las familias no podían ir a esos lugares porque eran espacios en donde se cometían delitos. Entonces la niñez no gozaba del derecho a una recreación sana, el derecho al esparcimiento. Los derechos lúdicos estaban muertos durante el neoliberalismo. El otro derecho que mencioné, el derecho de la seguridad alimentaria, durante los gobiernos de doña Violeta, de Arnoldo Alemán y de Enrique Bolaños, los índices de desnutrición en Nicaragua eran espeluznantes. Y yo lo mencioné muchas veces: niños famélicos, niños esqueléticos, desnutrición crónica, desnutrición severa, desnutrición aguda. Es decir, había una gran cantidad de niños que literalmente se morían de hambre. Si nosotros recordamos, por ejemplo, las hambrunas, aquellas situaciones en donde las familias, en el corredor seco, en el norte del país, en occidente, en distintos puntos, la niñez nicaragüense padecía de hambre. Y muchas veces fuimos a los lugares, hicimos denuncias públicas. Recuerdo que en una ocasión este servidor solicitó que declaráramos duelo nacional por una gran cantidad de niños que literalmente estaban muriendo de hambre. Entonces, hoy la realidad es totalmente diferente, y podemos ir hablando de cada uno de los derechos durante el neoliberalismo. El derecho a la educación estaba privatizada. Muchas veces denunciamos 1 millón de niños en aquella época, niñas y adolescentes fuera del sistema educativo, la infraestructura escolar deteriorada, pocos niños inscritos en el registro civil de las personas, una legislación que estaba ahí fría, inerte, solamente plasmada en el papel. Pero hoy, durante este modelo
en donde la persona, la familia y la comunidad estén en el centro. Este modelo liderado por el comandante Daniel y la compañera Rosario, que han puesto al ser humano, que ha puesto a la niñez en el corazón de todos los programas, hoy es exactamente lo contrario. Ya hablamos de cómo nuestro gobierno ha restituido el derecho a la recreación y cómo se ha restituido el derecho a la seguridad alimentaria. De igual manera, el derecho a la salud. La salud. Este gobierno es el gobierno de la salud plena, salud mental, salud social, salud espiritual, salud atencional, salud preventiva, a través del modelo de salud familiar y comunitario. Este gobierno tiene una estrategia en donde la salud cada vez se mejora a través de los programas de vacunación. Hoy tenemos tasas de vacunación de 90-95% en algunas vacunas. Es decir, estamos en la ruta de universalizar las vacunas. Durante el neoliberalismo era lo contrario. Altas tasas de mortalidad y morbilidad infantil porque los niños no tenían acceso suficiente a las vacunas. Hoy, además de que tenemos esa cobertura que mencioné en algunas vacunas y en términos de promedio nacional, el 85% de cobertura de vacunación de 2 años para arriba. Es decir, estamos dentro de los países con las mejores tasas de vacunación en América Central. Antes éramos uno de los países con las tasas más bajas de vacunación para la niñez y para la familia en su conjunto. Hemos logrado reducir la mortalidad infantil. Nosotros en el año 2006 teníamos una mortalidad infantil de 29 niños por cada 1000 nacidos vivos. Hoy en la actualidad tenemos una tasa de mortalidad infantil de 9 niños por cada 1000 nacidos vivos. Es decir, este gobierno protege el derecho a la vida de la niñez, protege el derecho a la salud. Y hemos logrado reducir la tasa de mortalidad infantil, la tasa de morbilidad y la tasa de desnutrición crónica, que he venido mencionando las cifras, gracias al modelo de salud familiar y comunitario, gracias a las visitas casa a casa, gracias a la cobertura de la vacunación, gracias al modelo de sinergia interinstitucional, de coordinación interinstitucional, de acción conjunta de todas las instituciones del Estado. Aquí todas las instituciones están en función de los derechos de la niñez. El Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, que su mandato esencial es proteger y atender de forma integral a los niños y las niñas, pero también lo hace el Ministerio de Salud y también lo hace el Ministerio de Educación y lo hace el Ministerio del Trabajo en la aplicación de la hoja de ruta de erradicación del trabajo infantil. Y precisamente en el lapso de tiempo del 1 al 7 de este mes, entiendo que todas las instituciones involucradas en este tema van a dedicarle su espacio a los niños. ¿Qué hay en ese particular en la agenda? No, hay una gran cantidad de eventos que se están celebrando ya, ferias, festivales, cantatas, exposiciones, piñatas, es decir, una gran cantidad de actividades festivas, celebrativas para enaltecer a los niños y las niñas y sus derechos. Pero lo grandioso de nuestro gobierno es que los derechos de la niñez no solamente es el 1 de junio, que es el Día Nacional de la Niñez, y no solamente la primera semana de junio, que es la Semana de la Niñez, sino que los 365 días del año nuestro gobierno está abocado, destinado, comprometido a restituir los derechos de la niñez. Estábamos hablando del derecho a la salud. Nosotros tenemos 181 casas maternas y a través de las casas maternas se ha logrado reducir la mortalidad materna y se ha logrado reducir la mortalidad neonatal. Estamos hablando que en el año 2006 nosotros teníamos una tasa de mortalidad materna de 92.8 por cada 1000 nacimientos vivos. Es decir, estábamos en los países con una de las tasas de mortalidad materna más altas en la región. Hoy tenemos una tasa de mortalidad materna de 32 por cada 1000 nacidos vivos. Es decir, hemos reducido casi en un 70% la
mortalidad materna. Eso es un avance significativo que protege el binomio madre-hijo, madre-hija, porque las casas maternas protegen la vida de las mujeres, pero protegen la vida de los niños y de las niñas, porque hay una atención peri, pre y postnatal, es decir, antes del parto, durante el parto y después del nacimiento de los niños y de las niñas. Es decir, una atención sistemática al proceso de reproducción humana tal y como lo establece la legislación. Por eso yo decía, nuestro gobierno de paz, nuestro gobierno de bien común, cada derecho reconocido en la Constitución, en el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el Código de Familia, en la Convención sobre los Derechos del Niño y otras leyes internacionales y nacionales, cada uno de esos derechos, nuestro gobierno ha creado un programa social, un programa integral. Mi derecho a un nombre es un programa que tiene nuestro gobierno y que se ejecuta a través del Ministerio de la Familia y de otras instituciones. Hace realidad el derecho a la nacionalidad, el derecho a la identidad. Hoy la inscripción de los niños y las niñas es gratuita, es ágil, un procedimiento sencillo y expedito, y eso ha permitido reducir los índices que teníamos anteriormente, que eran pocos los niños que estaban inscritos en el registro civil de las personas. Ahora se hace desde la sala de parto. Se hace desde los hospitales, se hace en las escuelas, se hace en las comunidades, se hacen ferias a nivel comunitario en donde las familias pueden llegar y se inscriben. Se hace a través de las alcaldías, se hace a través del Consejo Supremo Electoral, se hace a través de un proceso itinerante. Es decir, hay una diversidad de estrategias para garantizar que los niños y las niñas estén inscritos y gocen del derecho a un nombre, del derecho a una identidad, a una nacionalidad. El derecho al deporte. La vez pasada hablábamos aquí del derecho al deporte. Nuestro gobierno invierte 16 millones de dólares al año en deportes. Es decir, eso es un monto considerable, 16 veces superior al monto que invertían los gobiernos neoliberales, y eso se ha traducido en estadios, en canchas, en espacios multideportivos, en la promoción de todas las disciplinas deportivas, en el fortalecimiento de las federaciones deportivas, en Juegos Olímpicos, en Juegos Paralímpicos, en Juegos escolares, comunitarios, nacionales. El derecho al deporte hoy para la niñez es una realidad. Y hay quienes te dicen, Carlos Emilio, ¿y para qué deportes y para qué estructuras deportivas? Y si eso lo contrastamos con la realidad que vive El Salvador hoy, con el asunto de las pandillas, ¿qué clase de inversión la que hemos hecho nosotros en función de la vida de la juventud y de la niñez? Decían los griegos, mente sana, cuerpo sano, mente sana. Hay un vínculo indisoluble entre la salud corporal y la salud mental, la salud emocional. Nuestro gobierno tiene claro eso. Por eso esta inversión en deporte, que es una estrategia de prevención social, porque nuestro gobierno es un gobierno de prevención. Nuestro gobierno previene la violencia intrafamiliar, nuestro gobierno previene los desastres, nuestro gobierno previene el consumo de drogas, de alcohol, de sustancias psicotrópicas en la niñez nicaragüense. Por eso decía que este gobierno de bien común, este gobierno de derechos materializados, es un gobierno de salud social y de salud espiritual. Y es importante lo que estás diciendo, el efecto de prevenir, que es muy diferente a reaccionar ante una situación. Evitar que se produzca, no reaccionar cuando las cosas de todas maneras ya pasaron. Eso es importante. Toda la sociedad tiene una responsabilidad en el cumplimiento de los derechos de la niñez. No solamente el Estado, no solamente el gobierno, no solamente las alcaldías, que debo decir que en Nicaragua las alcaldías están comprometidas con los derechos de la niñez. Nuestro modelo de gobierno local, nuestro modelo de poder ciudadano, nuestro modelo de protagonismo del pueblo desde las municipalidades ha asumido también los derechos de la niñez. Pero no solamente el gobierno central y no solamente los gobiernos municipales deben de materializar y restituir los derechos de la niñez. Como tú lo decías, Moisés Absalón, también lo debe de hacer la familia. El padre, la madre, los abuelos,
toda la familia debe de asumir una responsabilidad con cada uno de los derechos de los niños y las niñas, y nuestro gobierno a través del Ministerio de la Familia está promoviendo eso, está promoviendo una paternidad y una maternidad responsable, está promoviendo nuevos estilos de crianza, nuevos patrones de crianza, nuevos modelos educativos que estén basados en la ternura, que estén basados en el amor, en la empatía, en la comunicación, en la tolerancia, en la convivencia armoniosa. El Ministerio de la Familia tiene un programa de escuelas de valores en donde se fomenta en todas las comunidades del país, en todos los municipios, en todas las familias de Nicaragua, a través de visitas casa a casa, a través de diferentes estrategias de que los padres y las madres asuman la responsabilidad de sus hijos. No solamente la responsabilidad material del cuidado y la crianza, no solamente la responsabilidad concreta en cuanto a la educación, la salud, los alimentos, sino también la responsabilidad espiritual, la responsabilidad del buen trato. Nuestro gobierno promueve relación de ternura, relación de buen trato, relación de cariño con los niños y las niñas para enterrar para siempre toda forma de maltrato, violencia, agresión, denigración, humillación a los niños y a las niñas dentro de la familia. Nuestro gobierno promueve familias que estén cimentadas en el amor como el cemento, el amor como el material más importante, como la materia prima indispensable para construir familias fraternas, familias amorosas, familias cuidadosas, familias fuertes, pero no fuertes desde el autoritarismo, desde la agresión o la violencia, sino fuertes desde el amor. Eso lo promueve nuestro gobierno y tenemos una gran cantidad de programas. Tenemos el programa Amor y no solamente es el nombre. Este programa que lo impulsa el Ministerio de la Familia, Ministerio de Educación y Ministerio de Salud. El programa Amor va dirigido particularmente a la niñez que está en condiciones de vulnerabilidad. Todos los niños y niñas, pero con énfasis a los que están en una situación de vulnerabilidad. Entonces es un amor que se expresa no solamente en palabras, sino que se expresa en acciones, porque busca la integración de los niños y las niñas a su familia, a las escuelas, a la comunidad, que los niños puedan estar protegidos en todos los sentidos. Tenemos el programa Amor para los más chiquitos y chiquitas, que es otro programa. El programa Amor para los más chiquitos y chiquitas va dirigido a la niñez de 0 a 6 años, es decir, a la primera infancia. Porque está demostrado científicamente que en los primeros 6 años de vida, ahí se fortalece el sistema inmunológico, la forma de comunicación de los niños, el sistema óseo, la estructura mental, la capacidad cognitiva. Es decir, lo que va a hacer el hombre adulto, la mujer adulta, no es en la juventud, no es en la adultez, es en la primera infancia, en los primeros 6 años de vida. Depende de cómo se alimente, cómo aprenda y cómo nos comuniquemos con los niños y las niñas, es que vamos a tener ese ser humano del futuro. Entonces, para nuestro gobierno, la niñez no son los ciudadanos del futuro. Para el gobierno sandinista, la niñez son los ciudadanos del presente. Carlos Emilio, indudablemente que se ha hecho muchísimo desde este modelo de atención que como filosofía tiene el gobierno para dedicar o focalizar como una agenda importantísima el tema de la niñez. Pero desde tu punto de vista, a pesar de todo lo que se ha hecho estructuralmente, legislativamente, institucionalmente, ¿cuáles son los retos? ¿Qué hace falta hacer más para profundizar aún en el perfeccionamiento de este modelo para la atención de los niños? Creo que uno de los retos es seguir ampliando la cobertura de todos estos programas, porque estamos caminando hacia la universalización, pero no hemos llegado a la universalización. Esa debe de ser nuestra meta. Estamos caminando en la ruta correcta de que todos los niños y niñas sean inscritos en el registro civil de las personas, de que todos los niños puedan tener alimentos sanos y seguros, de que todos los niños puedan tener espacios culturales, deportivos y recreativos. Y debo de mencionar el derecho a la educación. No podemos dejar de mencionar el derecho a la educación, que nuestro gobierno lo restituye a través del Ministerio de Educación principalmente, pero también a través de otras instituciones como el INATEC y otras.
Hoy tenemos, gracias a nuestro gobierno de derechos vivos, hoy tenemos una educación gratuita, de calidad, incluyente e inclusiva, una educación intercultural, una educación musical, una educación ambiental, una educación para la vida, desde las escuelas. Hoy tenemos escuelas verdes. Se están promoviendo las escuelas verdes, escuelas en donde los niños puedan crecer en armonía y en amor con la madre naturaleza. Hoy tenemos escuelas en seguridad alimentaria, huertos escolares en las escuelas. Hoy tenemos una educación musical desde las escuelas y tenemos coros infantiles y tenemos orquestas juveniles. Antes la educación musical era solamente para las clases privilegiadas. Solamente ciertas élites podían recibir clases de música. Hoy no, hoy los niños y las niñas están recibiendo la asignatura musical, el estudio de la música en las escuelas, y los niños están aprendiendo a leer música en el pentagrama, a cantar, a tocar instrumentos musicales. Eso es derecho a la educación. Y tenemos una educación en salud en las escuelas. Seguridad alimentaria, promoción de estilos saludables dentro de las escuelas, y tenemos una educación del idioma inglés como un segundo idioma. Y también antes aprender inglés era un asunto de las clases favorecidas, de las élites. Hoy no. Hoy los niños y las niñas de Nicaragua, sin discriminación, sin distingo alguno, están aprendiendo inglés. Salen hablando inglés. Es parte de esta educación de calidad, de esta educación integral. Tenemos que reiterarlo, lo hemos dicho 100 veces, 1000 veces, que nuestro gobierno ha garantizado la educación gratuita. 0 cobros en las escuelas, 0 aranceles en las escuelas. Eso es el pasado. El neoliberalismo significó cobros en las escuelas, cobros por las prematrículas, matrículas, mensualidades, boletines, certificados de notas, etc. Para graduarte tenías que pagar. Hoy no. Hoy nuestro gobierno, nuestro modelo de derechos restituidos, nuestro modelo presidido por el comandante Daniel y la compañera Rosario, hace realidad este derecho a la educación. Y hemos mejorado cobertura de la educación, calidad de la educación, pertinencia de la educación, promoción escolar. Es decir, todos los indicadores que la UNESCO y otras instancias de Naciones Unidas utilizan para medir cómo está en un país en el ámbito educativo, nosotros los estamos cumpliendo. Estamos cumpliendo todos los compromisos universales en materia de educación, los compromisos de Yontien, los compromisos de Dakar, todos los compromisos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En el campo de la educación, nuestro gobierno hace realidad los derechos educativos en la niñez nicaragüense. Y no solo se están cumpliendo, Carlos Emilio, no solo están reconociendo instancias internacionales, que eso es fundamental. UNICEF ha reconocido cómo Nicaragua ha avanzado en la materialización de los derechos de la niñez. La UNESCO ha reconocido cómo Nicaragua ha avanzado en materia de los derechos de educación. La FAO ha reconocido cómo Nicaragua ha avanzado en la restitución de los derechos de seguridad alimentaria y nutricional, de soberanía alimentaria y nutricional. Es decir, los diferentes organismos internacionales ven a Nicaragua como un modelo, como un paradigma a seguir en el campo de los derechos de la niñez, en distintos campos de derechos humanos, pero hoy nos corresponde hablar de los derechos de la niñez. Debemos de sentirnos orgullosos que Nicaragua es un país libre de maras y pandillas. En Nicaragua no existen maras, no existen pandillas que controlen zonas territoriales, que asalten buses, que tengan manejo de armas de fuego. Eso es gracias al modelo de prevención y al modelo de restitución de derechos en la niñez y en la adolescencia. Nicaragua es un país en donde no tenemos el fenómeno de la niñez migrante no acompañada, como sí existe en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, inclusive en Costa Rica. Cuando se presentan los reportes de parte de la OIM, la Organización Internacional de Migraciones, ahí no aparecen estadísticamente niños y niñas nicaragüenses que estén migrando hacia el norte no acompañados. Esa es la categoría internacional que se utiliza, niñez migrante no acompañada. Somos un país que no estamos afectados por ese fenómeno.
Es decir, aquí no hay contingentes, grupos, decenas, centenares o miles de niños, como en otros países, que viajan hacia México, hacia Estados Unidos, en busca de un mejor horizonte o buscando a sus familiares. Eso no ocurre. ¿Por qué? Porque en Nicaragua los niños y las niñas tienen educación, salud, recreación, cultura, deporte, seguridad alimentaria, protección de sus familias. Carlos Emilio, desgraciadamente el tiempo nos ha vencido. Ya estoy viendo que los niños de la revista en Canal 6, con todos sus colochos y con sus cositas en el pelo y todo eso, están entrando para jugar rayuela, ya están aquí y eso significa vamos a jugar rayuela con ellos, vamos a jugar rayuela con ellos. Quiero agradecerte, Carlos Emilio, llévate ese pequeño cariñito para tu infusión de té nacionalista, así que muchas gracias por atender esta invitación. Vamos a hacer un intercambio de regalos, entonces. Yo te voy a regalar este libro que escribí hace 4 años, que se llama Y seguimos imaginando un mejor país para los niños y las niñas, que sistematiza y compila cómo los programas del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional hace verdad los derechos de la niñez. Creo que tiene vigencia todavía el libro. Lo que ha ocurrido 4 años después es mayor cobertura y mayor amplitud de todos los programas sociales. Gracias, Carlos Emilio. Lo único que no lo imaginamos, lo estamos haciendo, lo estamos construyendo. Vamos hacia adelante con este tema porque es lo que representa el futuro de nuestro país.